Bienvenidas a todas las mujeres en cualquier lugar del mundo. Este es un espacio para que juntas podamos reflexionar, crecer, aprender, conversar y también transformarnos. No te olvides, mujer, de seguirnos en nuestras redes, Coaching de Mujeres, el podcast, y también en RSC, Radio Internacional, Escucha Cosas Buenas. Vamos todos los lunes, 14 horas Ecuador, 13 horas Distrito Federal México, 16 horas Argentina y 21 horas España. ¿Cómo están? Hola, María. Buenas tardes, chicas. Y Hola a bueno, todas, a todos. hoy, ¿qué nos trae por aquí? Y vamos a hablar de esas conversaciones que muchas veces pueden tornarse difíciles, ¿sí? Tal vez porque no sabemos cómo abordarlas, tal vez porque en nuestra mente creemos que son difíciles y nos faltan algunas que otras herramientas. De todo eso, hoy vamos a hablar aquí con estas tres poderosas coaches. Bueno, ahora mientras estábamos presentando el programa me preguntaba, ¿será que alguna vez hemos tenido una conversación difícil con alguien cercano de manera consciente? ¿O si nos ha costado tener conversaciones con nuestras amigas, con nuestra pareja, con nuestros hijos? Vamos a descubrirlo a través de esta conversación poderosa. Hola chicas, ¿cómo les va? Un placer estar con ustedes aquí y a todas las personas que nos escuchan y nos siguen a través de la señal de RSS Radio y de nuestras redes sociales. En este episodio vamos a explorar los principales conflictos que tienen las relaciones humanas, porque como yo digo y como les decía el otro día a ustedes chicas, todavía no sabemos manejar el lenguaje, tenemos demasiados millones de años de evolución como seres biológicos y el lenguaje todavía, digamos, es reciente para todavía manejarlo adecuadamente. Entonces abordaremos conversaciones difíciles, evitar malos entendidos y construir puentes en medio de la gran diversidad de pensamiento que existe en grupos como el de nosotras y como en general en las organizaciones. Y comenzamos con una pregunta clave. ¿Por qué tantas veces nos cuesta entendernos? Si queremos estar bien, ¿quién quiere estar mal con las personas que quiere? Nadie. Hay cosas que a veces asumimos. Creemos que los otros saben cómo nos sentimos con respecto a algo y no es así. Entonces, al asumir, estamos generando expectativas que normalmente no se cumplen y eso nos decepciona. ¿Qué opinas, Jamie? Sofi, mira, yo creo que una de las razones por las que realmente no tenemos comunicación efectiva es porque primero no nos conocemos a nosotros mismos, ¿cierto? Cuando yo estoy sintiendo una emoción que aparentemente para mí no es chévere, tenemos la gran tendencia de responsabilizar a la otra persona. Es que esa persona me hace sentir triste, o es que esta persona me saca el mal genio, o es que esta persona no me entiende, o es que esta persona no me escucha. Pero realmente yo creo que allí hay una parte importante en cada uno de nosotros y es que nos aprendamos a conocer. Entonces, si yo me aprendo a conocer y sé que hay alguna emoción que se despierta, y ya en temas anteriores hablamos de las emociones, a través de algo que no está siendo efectivo, debemos comenzar a cambiarlo desde allí, desde el amor. Cuando yo soy consciente de que a mí algo me está aflorando esa emoción, puedo empezar por tener una conversación asertiva y efectiva desde mi vulnerabilidad consciente, desde el momento en que yo puedo empezar a decirte, mira, no me siento cómoda, pero esto no tiene nada que ver contigo, sencillamente es algo de mi interior que tal vez me trae un recuerdo del pasado, una experiencia no tan chévere, algo que me aflora en mi ser. No es contigo, pero te lo quiero poner en conocimiento para que en esta conversación podamos utilizar, no sé, un tono más amable, una gesticulación más amable. De pronto yo soy más de escuchar, o soy más de ver, o soy más de sonrisas, pero esa responsabilidad realmente es de nosotros. Hace más o menos 2 años y medio, 3 años, algo que no era usual en mí era tener conversaciones
poderosas. Y hace más o menos 2 años y medio, 3 años, tuve que entablar una conversación con uno de mis compañeros de trabajo, en donde él, en la corporación para la cual trabajábamos, tenía muchas cosas estructuradas, muy bien estructuradas y muy bien hechas, un excelente profesional, pero tenía una dificultad, y digo tenía porque no sé si así quedó o si evolucionó, y era que le costaba mucho delegar, soltar el poder. Y en su ausencia, yo era la persona que debía reemplazarlo. Así que cuando no estaba y habían muchas cosas que yo no conocía, que no sabía cómo se hacían, sentía que era una persona que estaba quedando en ridículo o que estaba quedando como ineficiente o que estaba quedando como ignorante de algún tema, pero realmente era que no conocía y no tenía esas herramientas. Así que tuve que tener esa conversación difícil de decirle, mira, por mi conocimiento personal, soy una persona que está trabajando en un tema difícil que es la adicción a la aprobación. Me gusta que aprueben mi trabajo cuando lo hago bien, me gusta a través del lenguaje que me afirmen esas cosas positivas que yo hago. Pero en esta parte no lo estoy pudiendo hacer porque desconozco los procesos, las herramientas, cómo se hacen las cosas, y a mi juicio creo que a ti te cuesta un poco soltar y delegar. Entonces necesitamos tener esa conversación poderosa porque eso no me hace sentir bien, me siento mal, me siento triste, no estoy sintiéndome como con este proceso correcto, creo que estoy quedando mal ante mis jefes y te estoy poniendo mi vulnerabilidad consciente. Y creo que estoy haciendo un juicio, pero quiero escucharte, quiero que sepas que yo no estoy acá para juzgarte y que lo que más deseo es que podamos trabajar en equipo. Cuando yo entablo esa conversación sin el juicio, desde el amor, desde el conocimiento de lo que a mí me falta, sin decir es que usted me dejó sola y se fue y no me dijo cómo hacerlo, pues ahí ya seguramente no iba a tener una conversación poderosa. En esta parte, y como les digo, fue la primera vez que lo hice porque no era fácil para mí a tenerlas, y obtuve un resultado positivo en ese momento en decir, oye, no lo había visto desde ese punto de vista. Y tienes toda la razón. Antes de volverme a ir, te voy a explicar estos procesos porque claramente eres tú la que los debe realizar en mi ausencia. Eso creo que es el mejor ejemplo y el más cercano que les puedo dar de cuál fue mi primera vez al tener una conversación poderosa desde el amor. Qué interesante lo que trae Janie. Sabés que hay investigaciones, yo ahora me gustaría hablar de la parte corporal, que cuando vos generás un contexto con el otro, tener presente que lo que decís impacta en el otro solo el 7%. Entonces, qué importante es que las mujeres empecemos a reconocer y gestionar nuestra corporalidad. No, no es lo que digo, sino cómo lo digo. A ver, cuáles son los gestos del otro, las miradas, cómo mueve las manos, a qué distancia óptima está de mí, cómo gesticula, porque eso es lo que el otro se lleva más que nada en mi conversación. Como dice Deborah Tannen en el libro Simplemente no lo entiendes, es fundamental el cómo decimos lo que decimos en estas conversaciones difíciles. A mí me pasó también hace varios años que estaba hablando con el presidente de una empresa donde trabajaba y yo le estaba diciendo mi interpretación sobre un tema en particular. Y él primeramente, y no lo vi, después lo aprendí con el tiempo, fruncía el ceño. Luego, en la medida que yo seguía, yo estaba en mí, hablaba, cruzó los brazos, pero yo seguí, no paré. ¿Qué hizo este presidente esto? Y no me di cuenta que no me quería escuchar más. Con su corporalidad me fue diciendo, cállate la boca. No me lo decía verbalmente. Por eso que es imprescindible escuchar el tono de voz. ¿Cómo me habla esa persona? ¿Qué está gesticulando? ¿Cómo mueve el cuerpo? ¿Está presente? ¿Me está escuchando
o está haciendo esto. Con lo cual, este contexto para la conversación que genera confianza, aceptación y puedo escuchar más allá de las palabras. Qué lindo, Moni, qué chévere. Mari, ¿qué nos tienes? Pues iba pensando entre todo lo que estamos conversando aquí y decía, si antes de entablar una conversación ya asumimos o asumiéramos que el otro es un otro, con otras creencias, con otros valores, y porque sean diferentes a los míos, no tengo por qué invalidarlo, ¿sí? Con la postura, con un juzgar constante, ¿no? Donde no lo escucho y ya lo estoy juzgando porque yo ya sé lo que va a decir y la razón es mía. Entonces, aceptar esas diferencias, ¿sí? Y lo más importante para mí en toda conversación es la autenticidad. Si tú te encuentras enfrente una persona auténtica que actúa, que se comunica de acuerdo a sus valores, sean cuales fueran, a sus creencias, limitantes muchas veces, pero eso es porque no nos damos cuenta. Eso es lo más importante, que sean genuinos, ¿no? En una conversación. Entonces tú lo puedas validar a esa persona, puedas aceptar quién es, a pesar de sus diferencias, a pesar de sus conversaciones. Y teniendo posturas diferentes, de todas maneras, mantener una conversación, ¿no? Y encontrarse en algún punto, conectar más allá de las diferencias, ¿sí? Entonces, lo que decían Moni, las chicas, de que escuchar al otro activamente como un otro, ¿sí? Para poder llegar a un punto en común, tal vez. Y si no, no pasó nada. Gracias y pues se vuelve a intentar. Así que, como diría Brené Brown, que no hay verdadera conexión sin vulnerabilidad. Todos un poquito más humanos, sí, reconociéndonos como seres diferentes y distintos, se puede llegar a mejor puerto. En efecto, Mari, se puede llegar a mejores conclusiones. O sea, mi papá suele decir que la dialéctica es eso, o sea, la posición de los contrarios, y de ahí tiene que salir inevitablemente algo mejor. O sea, yo pienso distinto, tú me compartes tu idea y de ahí tiene que salir una conversación que nos debe a evolucionar como seres humanos. Y para eso vamos a hablar de herramientas prácticas para manejar estas conversaciones que dan vértigo, porque no sé si les ha pasado a ustedes. A mí cada vez que yo tenía que encontrarme con algunos, sobre todo jefes complejos, me daba un vacío en el estómago. Es la bajadita que yo digo, porque la bajadita de la emoción, la bajadita del miedo. Y luego cómo resolver, cómo enfrentar ese miedo a mantener este tipo de conversaciones, cómo mantener la calma, cómo empezar, qué decir. Por ejemplo, alguna vez incluso me llegó a pasar que luego de una discusión con un jefe yo le tuve que decir, me dijo, ven a hablar ahorita, ahorita tienes que venir a hablar, pero habíamos tenido una discusión demasiado fuerte y yo no podía, o sea, yo le dije, simplemente no puedo ahorita porque estoy muy descompuesta y así no voy a poder conversar, hablamos más tarde. Incluso es una forma que yo encontré en ese momento de crisis de poder enfrentar esta conversación difícil que luego la tuve que mantener con mi jefe de ese tiempo. Sin embargo, ¿cómo llegar a mantener la calma cuando ya estás en la conversación? Porque muchas veces no es que tienes el tiempo de decirle, no, espérate, estás ya en la conversación y no la puedes evitar. Para eso hay ciertas herramientas que nos pueden permitir conservar la tranquilidad para no decir las cosas desde la víscera, sino desde lo que pensamos, cómo lo pensamos, pero también modificando la forma en cómo lo decimos para no llenar de emocionalidad el espacio donde puede salir una conversación y conclusiones mejores. Moni, ¿qué nos tienes tú? Sí, yo lo que pienso y reflexiono es que nos tenemos que preparar emocionalmente. Y esto lo aprendí en la experiencia, ¿no? Yo, mi emoción recurrente, ahora cada vez menos, era el enojo. Entonces, ante una conversación difícil, yo ya quería conversar, pero estaba con esa energía de enojo, de ira. ¿Qué hacía? Lo atacaba al otro, hasta que me di cuenta que hay que prepararse emocionalmente, porque las emociones, cuando vos estás en una conversación, entre comillas, difícil, escalan, van escalando si el otro no te escucha, si el otro no está presente. Entonces, prepararnos emocionalmente,
como trajo Sofi, también pedirle al otro, hoy no puedo conversar porque mi emocionalidad no me lo permite, porque cuando vos tenés esas conversaciones difíciles es porque el otro tirió, con lo cual o estamos frustrados, disgustados, enojados, apáticos a veces. Entonces, lo importante es empezar a identificar esas emociones para no proyectarlas en los demás. Con lo cual hay un modelo que se deletrea DESC, que es DES, con C final. La D es, describe la situación objetivo, expresa cómo te estás sintiendo, muéstrale al otro, como trajo Jamie, tu vulnerabilidad. Me siento enojada, me siento frustrada. La S sugiere alguna alternativa de solución. Y por último, cierra con un acuerdo. Ese acuerdo que sea claro. ¿Qué significa esto desde el coaching ontológico? Escucha la promesa que te hace el otro, escucha su compromiso a esta conversación. No lo dejes por sentado, porque el otro puede decir con la cabeza sí, pero vos tenés que chequear que ese acuerdo con el otro sea claro para que no vuelva a incurrir en lo mismo. Moni, de eso tan interesante que tú nos compartes, pensaba yo de la importancia de adquirir herramientas, ¿no? Partiendo de la base de que las herramientas nunca nos van a llevar a la perfección, no vamos a evitar al 100% tener momentos en que no podamos conversar, en que no lo logremos, pero es un entrenamiento diario, es la decisión de, a pesar de fallar en algunos momentos, es volverlo a intentar diariamente. Y para eso necesitamos habilidades blandas. Y ahora pensaba cuánto nos hablan hoy en medio social, habla todo el mundo de habilidades blandas, pero realmente no sabemos qué es habilidad blanda. Y estas herramientas que tú nos compartes y que seguramente vamos a hablar son esa partecita que nos lleva a poder conservar nuestra esencia, que finalmente nosotros somos amor, todos somos amor, es esa esencia que nos permite practicarla diariamente. Algo que mi esposo me dice cuando yo estoy un poquito enojada es, a ver, blandita, blandita, pero no es blandita de la piel, es de habilidades blandas, blandita. Entonces ahí empieza este maravilloso entrenamiento de cómo aprender a conversar. Yo les comparto una herramienta poderosa que es la comunicación no violenta. Esta fue creada por Marshall Rosenberg, en donde nos habla de 4 puntos específicos. Uno es el que podamos observar sin juicio. Como les contaba anteriormente, mi ejemplo es que si yo me voy a hablar con mi compañero de trabajo pensando con juicios, es que él no quiere que yo trabaje, él me quiere hacer la vida imposible, él no quiere que yo entregue los proyectos, él no quiere, estos son juicios. Pero si mi conversación se va sin juicio de seguramente él no sabe, se le olvidó, no es consciente, o les voy a decir de la vida real qué pasó, es una persona que tuvo el proceso solo durante muchos años y cuando la empresa crece o el área crece o el grupo crece, entra otra persona a acompañarlo, pues soltar esa partecita en donde él aprendió a hacerle solo no es fácil. Entonces, una parte poderosa de la conversación es siempre ir a entablarla sin juicios. Desconocimiento total, porque no podemos decir qué está sintiendo, qué está pensando, qué está creyendo la otra persona. La segunda es la expresión de sentimientos. Y tú nos hablabas, Moni, de esas emociones. Sofi nos decía, en este momento no puedo hablar contigo. Entonces es el irme sin esa emoción aflorada, sin esa sensación que seguramente no nos va a dejar pensar coherentemente. Y estamos frontalizados, como alguna vez lo aprendimos en un podcast, en donde si yo estoy frontalizada no tengo conciencia ni filtro de lo que estoy hablando. No me importa ir a matar al que sea con mis palabras, entonces debo tener esa sabiduría de cómo me voy a expresar. Tener necesidades subyacentes, entonces
Cuando yo tengo una necesidad, no parte de que yo voy a solucionarle al otro, sino que debo ser vulnerable cuando le digo, mira, es que esto aflora una emoción en mí, una sensación no tan chévere, le estoy haciendo ver a la otra persona que necesito, de esa parte que necesito, hace parte de que tú y yo seamos líderes, que seamos amigos, que seamos hermanos, que seamos compañeros, sin el juicio y sin el señalamiento, sino de una necesidad personal. Y la parte final de esta herramienta que nos crea o que nos comparte Marshall es la petición clara. Cuando yo estoy haciendo una petición clara diciendo qué necesito, por qué lo necesito, cuándo lo necesito, cómo lo necesito y validando con mi otro de si me estoy haciendo entender. Una frase que en mi formación inicial nunca se me olvidó es que muchas personas solíamos decir, sí me entiende, sí me entiende, sí me entiende, y realmente esa no es la claridad, es sí me estoy haciendo entender, ¿me copias? ¿Sabes a qué me refiero cuando quiero decir éxito? Porque éxito para ti puede ser diferente a lo que es éxito para mí, necesidad para ti puede ser diferente, necesidad para mí, amor para ti puede ser totalmente diferente a lo que yo tengo como definición de amor. Y ahí es donde empieza la conversación mutua, conversación asertiva, en donde doy y recibo, y es un gana-gana. Esas herramientas para mí fueron reveladoras en muchos momentos de mi vida y para terminar, creo que la más reveladora fue con mis hijos. Cuando aprendí a hablar con mis hijos utilizando estas herramientas, obtuve una ganancia absoluta y una sensación de tranquilidad como mamá que ustedes no se imaginan. Janie, linda, gracias por lo que nos traes. Y cuando tocamos el tema de la familia, de los hijos, es cuando muchas, ¿no? Nos sentimos identificadas con alguna conversación difícil que hemos tenido, ¿no? O mismo en el trabajo. A ver, cuando terminas esa conversación, te retiras, pasa un segundo y te preguntas, ¿dije lo que quería decir? ¿O qué pasó ahí? Que al final se hizo un cortocircuito y cada uno se fue, o sea, no solucioné nada, no, o sea, ¿qué pasó? ¿No? No hubo una conversación asertiva, no fui clara. Y luego hay otro tema, ¿no? Que tiene que ver con esto que muchas veces le ponemos el te a la palabra. Tú me hiciste, tú dejaste de llamarme, o sea, lo que hace el otro o deja de hacer no tiene que ver todo el tiempo contigo, no tiene que ver con uno. Y el tema está en poder decírselo, ¿sí? Y volver otra vez a el tema de los sentimientos, de las emociones. ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando el otro, por ejemplo, te dejó plantado, que quiere decir que no fue a la cita? O no fue a la reunión, o llegó media hora tarde. Si tú te callas y lo dejas pasar, esa persona ni muchas veces se da cuenta, ¿no? Y vuelve a repetirse la situación y vuelve hasta que un momento, a veces uno explota, ¿no? Y termina todo mal. Entonces, en ese momento, poder decirle, ¿sabes qué? Con esto yo me sentí mal, yo me sentí no cuidada. Te pido por favor que la próxima vez me llames, me avises antes, lo que sea. Otra vez hablando de las necesidades de la comunicación no violenta de Marshall, ¿no? Que llevándolo a lo cotidiano es poder expresar tus necesidades, ¿sí? Y no creas que el otro te hace o te deja de hacer algo. El otro simplemente hace y va por la vida haciendo, comunicando o no comunicando. Ahora, cómo tú lo recibes, ya ese es otro tema, ¿sí? Así que tenemos un poquito de atención a cómo es nuestro lenguaje también, ¿va? Seguimos. Gracias, Marie. Ahora, con todo lo que estamos conversando, tenemos que ver que en toda conversación difícil o en la comunicación siempre hay malos entendidos, con lo cual siempre en todas las relaciones hay conflictos. Yo era una persona que me alejaba del conflicto, no le ponía la cara. Yo no le ponía la cara. ¿Sabés qué hacía? No te hablaba más, porque para mí el conflicto que fue aprendido era agresión, era malos tratos, era cuando yo quería exponer algo, callate la boca, no hables, acá se hace lo que yo digo, y entonces vivía en una burbuja donde
no abordaba los conflictos. Hoy aprendí que los conflictos son importantes en las relaciones porque nos enseñan a crecer, a que podamos construir juntos, ¿no? Y el conflicto, desde mi mirada, hay que disolverlo, no resolverlo, sino disolverlo, más con las relaciones donde nosotros nos anclamos a diario, hijos, padres, pareja, esos amigos que son del alma. No puede quedar esa nube negra, como trae Mariela muchas veces, este pensamiento que tengo y no mostrarlo. Así que, Jamie, ¿cómo podemos disolver esos malos entendidos o conflictos que afectan a nuestro emocionar? Moni, yo tocaría un punto y es el escuchar activamente. ¿Cómo lo haríamos? Escuchando para entender y no para contestar, porque generalmente nosotros escuchamos un pedacito muy pequeño, un porcentaje mínimo de lo que la otra persona está diciendo. Y es que nos quedamos en la primera entrada de la conversación y ya estamos pensando en qué vamos a contestar, cómo me voy a defender, me está agrediendo, me está juzgando, me está señalando y a veces nos perdemos de todo el contexto que de allí partió. Cuando nosotros escuchamos para entender al otro, para entender su auténtico yo, para respetar su emoción, para respetar que para él es o para ella es importante, aunque para mí no lo sea, la cosa cambia, Moni. Eso creo que hace que tu observador, tu emoción, todo lo que hemos en algún momento tocado, genere una empatía tan grande que al final tú muchas veces ya no tienes que decir, muchas veces ya no tienes que hablar porque has entendido y empatizado tanto con el otro que entiendes que en su corazón no hay mala intención. Una de las reglas de mis hijos, aprendida de dónde no lo sé, pero que hoy siento que es una bendición, es que siempre les decía cuando llegaban del colegio, mami, es que me dijo, es que me hizo, es que me empujó, es que me regañó, es que la abuelita, es que la señora que nos ayuda, es que bla. Siempre les decía, pasamos todo por el filtro de la intención. Todo, todo. ¿Tú crees que tu compañero tenía intención de hacerte daño? No, ok. ¿Tú crees que tu profesora tiene intención de que tú no aprendas? No, ok. ¿Tú crees que tu hermano te pega porque no te quiere? Ok, listo. Cuando pasamos por el filtro de la intención, se nos quedó el 80% y acá ya hay demasiado, demasiado o poco en que podemos construir. Entonces, ese sería mi aporte. Escuchar activamente para entender más que para contestar. En efecto, Jamie, lo que tú decías pasar, además de pasar por el filtro de la intención, está el tema de enfocarse en el aquí y el ahora. O sea, ¿por qué pasó lo que pasó? Ya, porque lo que normalmente hacemos es que nunca, es que siempre. Entonces, claro, se vuelve una conducta. Entonces, la otra persona que está recibiendo es que tú nunca, es que tú siempre, dices, no, no es siempre. Entonces, lo primero que va a decir es, no, 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 no es siempre. Y se va el conflicto diluyendo en donde no debe diluirse, sino más bien se crea otro conflicto de que me estás acusando de que yo siempre hago algo o nunca hago algo y sí lo hago. Solo que para mí es más fácil decir que tienes una costumbre que no has cambiado y el conflicto se va por otro lado y comienza ese tema de escuchar para responder en vez de escuchar para resolver. Entonces, no generalicemos, enfoquémonos en el aquí y en el ahora, en un hecho específico para resolver por partes. Y por último, hay que resolver hasta 10 años atrás, pero empieza por hoy. Aunque ya debías haber resuelto lo de los 10 años atrás, pero digamos que quieres hacerlo, empieza por hoy. Cuando empiezas por hoy y vas por pasos, como yo sé decir, con la cebolla, o sea, no puedes romper una cebolla haciéndole así de una, tienes que ir capa por capa. Entonces, cuando vas capa por capa, pasa lo que dice Jamie, vas a lo poco demasiado importante, o sea, vas a lo poco y vas despacito y resuelves la mayoría, pero paso por paso, no de golpe y no con la emoción sobrecargada y queriendo llegar a discutir o a conflictuarme por yo ganar, sino porque lo que ganamos todos al resolver un conflicto. Mari, ¿qué nos cuentas? Sí, justamente, y en esto de brindar herramientas para resolver conflictos, yo te diría que seas clara con tus emociones, ¿sí? Que si estás triste,
si lo que el otro te dijo, con eso te pusiste triste, digas, me sentí triste con esto. En vez de decirle, me hiciste sentir triste. Otra vez, me hiciste ese te que a veces agregamos sin ver. El otro, como decíamos, no tiene esas intenciones seguramente, pero uno le atribuye esos juicios y demás cosas, entonces ahí ya se quiebran las conversaciones y no se puede llevar a un diálogo. Creo que en el diario vivir y en la vida natural, pues esto son cosas que nunca vamos a evitar, ¿no? O sea, es el diario vivir, es como el que se levanta todos los días y debe comer o debe dormir, pues es una necesidad básica que no siempre la vamos a lograr. Pero sí sería importante detenernos a pensar cómo nosotros, desde cada uno de nosotros y nuestro auténtico ser, cómo podemos crear una sociedad que valore la diversidad del pensamiento. Y creo que hoy estar sentada frente o con ustedes tres haciendo esta conversación poderosa es el ejemplo de lo que seguramente en un pasado Janie no hubiese podido lograr. Y es que si alguien no pensaba igual que yo por mi creencia o por la forma en cómo me educaron, yo no podría haber compartido una mesa. Y realmente ese es el sesgo más grande que podemos tener los seres humanos cuando no aprendemos a respetar la diversidad de cultura, de creencia, de formación, de vivencias, de experiencias de vida. Y creo que ahí sería importante preguntarnos cómo lograr convivir en armonía siendo tan distintos. Y parte del respeto hacia tu forma de ver las cosas, hacia tu forma de creerlas, hacia todas las heridas y las cicatrices que tienes y que te formaron, que te hicieron lo que hoy en día eres, en esa autenticidad de tu ser. Creo que la diversidad la podremos lograr cuando nosotros aceptamos a los demás como son. Hay una frase que cuando mi hijo menor se pone en una conducta que aparentemente para mí no es la correcta, no sé si está bien o está mal, solo les comparto que ahora me funciona mucho. Y es que yo le digo a mi hijo, hijo, a ti te amo con todo mi corazón, eres lo más importante de mi vida, pero tu acción y tu conducta no me gustan, no la apruebo y quiero que conversemos en eso. Allí es el ejemplo de que a mi hijo lo amo y nunca lo voy a dejar de amar como a mis amigos, a mis hermanos, a mis conocidos, pero hay acciones que de pronto no me hacen sentir cómodas, hay conducta que no me hace sentir cómoda y esa es la parte a donde yo debo ir a tener la conversación, a de que sin invalidar las emociones del otro puedo construir conversaciones poderosas. Qué interesante, Jamie, lo que traes, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿no tendremos que empezar a educarnos emocionalmente también? Hablamos de empatía y yo veo, por lo menos en mi país, es mi interpretación, que nos seguimos mirando el ombligo. ¿Dónde está el otro? ¿Quién es ese otro que sufre, que tiene heridas como yo? ¿Y sabes qué pasa? A veces en estas relaciones somos simpáticos, sentimos con, yo siento con Jamie, yo siento con Marie, yo siento con Sophie, pero hay una gran diferencia con la empatía. Tenemos que aprender a educarnos en la empatía, en esto de poderme poner en los zapatos del otro, en esto de como Jamie, yo te amo profundamente, hijo, como yo le digo a las mías, te amo profundamente, pero en la empatía también que le digo, te escucho activamente, no te juzgo, pero tampoco en la empatía es comprar todas las historias del otro. La empatía no es compasión, no es, ay, te abrazo, mi vida, sino estoy de acuerdo en ciertos valores, por ejemplo, en la familia, que se construyeron desde su primera infancia. Entonces, en la empatía, que no es compasión,
es ponerme en el lugar del otro. ¿Y para qué me tengo que poner en el lugar del otro? Que ya lo hemos traído en nuestros podcasts muchas veces. Todos tenemos historias, todos nos narramos historias, todos tenemos pasado. Entonces, a veces en la empatía es, me siento, te escucho, no opino, no te doy mi interpretación, te acompaño. Yo una vez escuché unos amigos que una amiga le decía al otro, mirá, quiero que me escuches. Sí, le dijo él. Y ella empezó a contar y él le empezó a interrumpir, a dar su mirada. Y entonces mi amiga le dijo, simplemente te pido que me escuches, escúchame, ¿no? Entonces esto es la escucha activa, escucho el trasfondo también de la conversación, porque entre lo que el otro me quiere decir muchas veces, lo que yo quiero decir, lo que el otro siente, lo que yo siento, se producen malos entendidos. ¿Y cuántas veces nos ha pasado esto? Por eso que la empatía es una construcción, más allá de ser una conexión. Yo te veo, Sofi, te entiendo, te respeto, me pongo en tus zapatos, hoy estoy para vos. Por eso que al ser empático tenemos que tener ese tiempo para escuchar al otro, para estar con el otro, para conectar. Sin conexión no hay escucha, no hay empatía y como siempre traemos desde el coaching algo que yo aprendí mucho, el escuchar valida lo que el otro está diciendo. Entonces empecemos día a día, semillita a semillita, a estar presentes para desarrollar la empatía que mucha falta está haciendo desde mi mirada en todo el mundo, en esto que trajo Jamie de la diversidad, de las diferencias. ¿Cuántos conflictos vemos hoy en las organizaciones por esta turbulencia generacional, donde yo no escucho que el otro tiene una mirada diferente a la mía? En efecto, justamente hablamos de ponernos en los zapatos del otro, pero yo tengo un juicio capaz, es solo mío, pero muchas veces nos ponemos en los zapatos del otro, pero con nuestro propio cuerpo. Entonces eso es decir, te entiendo, pero yo haría esto. Entonces el problema es que comenzamos a dar consejos de, le entiendo, entiendo la situación y enseguida le decías, pero yo haría esto. Entonces me estoy poniendo en los zapatos del otro, pero no estoy actuando en base a ese entendimiento, sino a lo que yo quiero o quisiera que hubiera pasado en determinada circunstancia. Entonces, Simon Baron Cohen en su libro The Science of the Evil o La ciencia de la maldad explica que la empatía no es solo comprender, porque creo que muchas veces sí llegamos a ese paso, sino actuar desde ese entendimiento, o sea, no entrar a juzgar, como decíamos hace un ratito, escuchar sin juicios, sino también ver para adelante, o sea, ya sería una acción, entender y comenzar a caminar con esa persona con amor, como lo decía Jamie, si mal no recuerdo, con el amor que te tengo, de acuerdo a principios y valores, obviamente no vamos a decir mataste a alguien y todo bien, o sea, no, o sea, eso no vamos a llegar a esos límites, pero crearle un espacio en donde esa persona se pueda expresar, se puede equivocar porque somos humanos y caminar hacia adelante y entenderle verdaderamente, pero desde su contexto, no desde lo que yo pienso o lo que yo hubiera querido que pase. Y para esto es también necesario crear espacios de diálogo como este, que yo creo que es uno bien bonito, en donde uno puede expresar sus ideas diferentes sin temor a que algo le pase, a que sentirse juzgado, a tener miedo de expresar sus ideas como vienen, sino que respondan a la necesidad o a la mecánica de un taller o un grupo de coaching o comunidades de apoyo, como ya hemos hablado, en las que uno pueda sentirse escuchado. Por ejemplo, les pongo una idea.
con las mamás del colegio de mis hijos, somos una comunidad, porque de hecho una de ellas, me acuerdo que ella dice que antes de conocernos lloraba porque se sentía mala mamá, pero comenzamos a conversar de que no somos perfectas, no siempre estamos, que a veces es un alivio que los guaguas vayan al colegio porque uno tiene cosas que hacer y no sabe qué hacer, por ejemplo, cuando están en vacaciones o, por ejemplo, en la virtualidad. Aquí hubo una crisis en el país hace un tiempo y había que darles clases virtuales, entonces para las mamás y los papás era realmente un problema porque tenían que trabajar o tenían que salir, no sabían con quién dejarles, entonces es un alivio que los guaguas vayan al colegio. Pero muchas veces, porque estás pensando eso, te sientes mala mamá, es que porque les mandas y todo. Entonces, hablando entre nosotros, dicen, no, nos pasa lo mismo, solo que no lo expresamos. Entonces, ese es el ejemplo de una comunidad de apoyo, en donde te das cuenta de que más de una persona piensa así y a su vez se pueden dar apoyo en situaciones de crisis. Eso desde mi parte. Mari. Y por último, si les parece que tanto hablamos de mujeres poderosas, de líderes, modelar un liderazgo inclusivo, donde le des espacio al otro para que se pueda expresar, que lo puedas escuchar y le dejes también ese ámbito para crecer. A veces generar estos espacios donde todos colaboren, ¿sí?, por un objetivo es mucho más rico que venir desde una manera llena de juicios y autoritaria, ¿sí? Entonces, como lo que queremos generar aquí siempre es que tengas un espacio para que puedas conversar, para que sientas que si algo te hizo clic de todo lo que hablamos y te sentís identificada en algo de todo esto que traemos en nuestros podcasts, te invitamos a que nos escribas, nos hagas llegar tus inquietudes, te invitamos también a formar parte del próximo episodio, ¿sí? Si tienes algo que compartirnos, bienvenida o bienvenido también. Todos tienen aquí un lugar para ser escuchados, ¿sí? Hablando de la escucha, justamente aquí también tienes tu espacio. Así que, chicas, de mi parte, me encantó verlas otra vez aquí. Agradecemos a todos nuestros espacios donde salimos, donde nos escuchan y a toda la gente que está allí detrás diciendo, sí, me pasó, le pasó a mi amigo. Así que gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Bueno, de mi parte, recordarte que no estás sola, que no estás solo, que las relaciones pueden mejorar, que todos tenemos una habilidad que está allí, oculta, pero que está, y que podemos conectarnos y construir con esa habilidad, con esa distinción, siendo más conscientes para conversaciones profundas y sanas. Gracias por escucharnos en este viaje de autodescubrimiento, de crecimiento, de conexión. Y como trajo Marie y Jenny, no estamos solas. Siempre hay círculos, como trajo Sophie. Empezá a conectarte con gente sana, con gente vulnerable. Empezá a reconocer tu emocionar. ¿Para qué? Para poder transitar la vida más suelta, más simple, que todas las relaciones, vos, las chicas, yo, son complejas, porque no somos perfectos, no juguemos más el juego de la perfección, somos humanos, gracias a Dios, con un corazón que late y que reconoce que algo no está bien y sentimos la emoción, no están solas. Sumate todas las semanas a este círculo para vivir en la abundancia y en la paz interior. Janie. Bueno, y de mi parte los invito a que nos sigan en Instagram, en Facebook y en Coaching de Mujeres a través de la señal de RSC Radio, emisora internacional. Suscríbete a tu plataforma preferida, déjanos tu reseña. Si quieres tomar sesiones de coaching con alguna de nosotras, con las 4, pues bienvenido, bienvenida. Aquí estamos para escucharte y acompañarte en este maravilloso camino del bienestar. Buenas tardes. Y recuerda que cada paso pequeño que das cuenta, cada capa de la cebolla que logres desenvolver y cada decisión que tomas
con acción es importante. Nos vemos el próximo episodio en Coaching de Mujeres. Bye. Bye, bye. Gracias.